Con el gusto de saludarles, su amigo Sergio Sánchez les da la bienvenida a un programa más de Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Bienvenidos a un programa más de Entre Finanzas e Impuestos. Este programa tiene la intención de involucrarlo en los temas fiscales y financieros más relevantes y por medio de las plataformas electrónicas de IDC, los expertos y especialistas en diversas materias, que pretendemos hacer de este espacio un momento multidisciplinario. Y queremos invitarlo a que por medio de las redes sociales, Facebook y YouTube, usted pueda seguir este programa, nos pueda dar like o reenvíe para que otras personas puedan interesarse por el contenido y les sea de utilidad, a efecto de dar seguimiento a sus dudas, inquietudes y, por qué no, resolver algún cuestionamiento. Nuestra propuesta de valor es completamente gratis y es también darle a conocer temas administrativos, contables, fiscales, jurídicos y laborales y cualquier otro que se involucre en nuestro día a día relacionado con las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. No lo queremos convertir en especialista, pero junto con ellos haremos lo posible para que conozca, aprenda y entienda, en la medida de lo posible, los temas mencionados, y con esto lograr que pueda estar al pendiente de su actividad económica o régimen fiscal, o si es empresario, persona física o moral. Hoy más que nunca es muy importante tener a un consultor, y para eso estos foros que IDC promueve y patrocina son muy importantes para ustedes, las MIPYMES, personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales. El tema de hoy es los ingresos por accesiones. Es un tema muy interesante, y para tal efecto tenemos nuevamente como invitado al maestro Roberto Valenzuela, quien ya está esperándonos en la sala para poder platicar con nosotros respecto a este interesante tema. Agradezco nuevamente al maestro Roberto Valenzuela que nos acompañe en un programa más. Y bien, Roberto, bienvenido. Ya he platicado en la presentación del programa un poco de lo que vamos a tratar en esta ocasión. Y créeme que es un tema muy interesante. Y desde luego considero que, como lo hemos comentado, tiene muchas aristas y muchas situaciones por descubrir y tal vez otras que podrían ser de nuestra cotidianidad, ¿no? En el sentido de elaborar algún contrato, convenio, etcétera. Pero lo interesante es que lo hacemos y apenas vamos a descubrir que hay una causa que se cita en ley del impuesto sobre la renta, que se fundamenta en el Código Civil y que al final, pues debemos conocer esta figura porque los ingresos por accesión no son muy conocidos. Entonces, pues vamos, yo creo que en primer lugar con la parte técnica, la parte teórica, y después vamos a hablar de estos ejemplos que seguramente van a ser muy interesantes, como he mencionado, que lo hacemos y no lo conocemos. Y pues tal es el caso, yo creo que de muchísimos ejemplos en nuestra vida diaria. Así que, pues platícanos, Roberto, ¿qué podemos tener de antecedentes y teoría respecto a este tema de los ingresos por accesión? Sí, pues nuevamente un gusto estar hoy presente para hablar de este tema que es por demás relevante y tú lo mencionas, son operaciones cotidianas, pero poco conocidas porque no las observamos y no le damos su efecto fiscal de acuerdo a lo que prevé la ley del impuesto a la renta. Es importante mencionar que, bueno, tanto para personas morales como para personas físicas debemos de acumular la totalidad de nuestros ingresos, entre ellos los ingresos, digámoslo así, entre comillas, no reales, no en efectivo, sino lo que representa un incremento al patrimonio. Y el derecho de accesión justamente viene a actualizar esta hipótesis de acumulación de ingresos. ¿En qué consiste? Es cuando se adiciona un valor a un bien
que no nos pertenece, o que perteneciéndonos más bien, le adicionamos algo de manera ya sea natural. Bueno, nosotros, si es natural, pues evidentemente no interviene la voluntad del hombre, pero si se interviene, pues es justamente este hecho el que provoca que esa adición que se le hace a un bien, ya sea mueble inmueble, incremente el valor. Y en consecuencia, pues eso representa un ingreso para la ley del impuesto sobre la renta, reitero, tanto para personas físicas como para personas morales. En términos generales, esa, digamos, podríamos describir así los ingresos por accesión, que el Código Civil, como tú bien lo apuntabas, los enumera o los distingue como frutos naturales, industriales y civiles. Ok, ok. Esas son como las formas en las que podemos nosotros encontrar estos ingresos por accesión, Es ¿no? correcto, correcto. Y Y desde cada una luego, de ellas, entonces, ¿en qué consisten? fíjate que, como su nombre lo dice, los frutos naturales son aquellos que de manera, sin la intervención del hombre, se adicionan a un bien. Y a manera de ejemplo, para ser muy simple, si yo tengo un inmueble que me otorgaron en arrendamiento, en comodato, en usufructo o incluso en habitación, pudiera ser el caso que este inmueble, pues, en él surgen árboles frutales, ponle la fruta que tú quieras, ¿no? Y que esos árboles, pues, producen un fruto, vaya, algo natural. Eso es un ingreso, un fruto natural, ¿no? Para Ok, hacerlo sencillo el ejemplo. todo Luego el lo código relacionado hacia la naturaleza, hacia la naturaleza no interviene la voluntad del hombre, ¿ok? correcto. Ese es el natural o industrial. No, ese es el natural. El Natural. industrial, el industrial tiene que ver con todo aquello que se produce en una finca, sí por virtud Ok. de, pues, la mano del hombre, ¿no? Como sería el sembrar hay un árbol o incluso, pues, tener un contrato de parcería, ya sea agrícola o ganadero, podría Ujú. dar origen a un ingreso por accesión, ¿no? Que esa sería la segunda vertiente, y la Y, tercera, pues son los frutos civiles, que es donde comúnmente se aprecian estas operaciones. No quiero decir que las otras dos vertientes no, pero en esta es más común, sobre todo en el sector inmobiliario. ok, e industrial no significa que exista una industria de por medio o seguimos hablando de un tanto temas naturales mezclados con ya la intervención de la mano del hombre. Sí, y qué bueno que lo preguntas, porque es preciso hacer justamente la puntualización. Industrial sí no se refiere a una industria, sino más bien se refiere a todo aquello que se adiciona, que se adhiere de manera por voluntad y por la intervención del hombre, ¿no? Dice el Código Civil que es todo aquello que proviene o que se adiciona justamente por algún contrato, por voluntad o por disposición de la ley, y estos contratos pues, normalmente son los referidos a comodato, arrendamiento o incluso el usufructo, ¿no? Además, también hace mención a los intereses que se generen por una inversión, ¿no? Que esos también se Ok, consideran ok. frutos civiles. Y bueno, este tema muy interesante, Roberto, porque pues como hemos mencionado en un principio, seguramente lo vivimos en nuestro día a día, no lo conocemos, no lo sabemos, son términos que podría mencionar naturales y de mucho uso diario, pero a veces yo creo que entre los conceptos que acabas de mencionar, pues yo me podría referir, tal vez esto sirva más para el campo, para la agricultura, para la ganadería, para seguramente las personas que están agrupadas en el régimen de agapes, ¿no? Pero también haciendo un poco referencia a lo que mencionabas, pues yo creo que no, hay más todavía por conocer y que involucra a las personas físicas. Entonces, ya con los ejemplos que nos acabas de citar, yo creo que es muy importante que dejemos claro que tanto personas físicas como personas morales son sujetos de este tipo de ingresos y que también, como lo mencionaste, en la ley del impuesto sobre la renta, en el capítulo cuarto, en los otros ingresos de las personas físicas, pues se podría contemplar. Yo no recuerdo si explícitamente así lo menciona, pero creo que no viene como tal el nombre, ¿verdad? No viene como tal
Aunque, bueno, pues dice otros ingresos y en el entendido Claro. de que el término renta implica el incremento al patrimonio, pues evidentemente se actualiza la hipótesis, como si viene previsto de manera puntual para las personas morales. Exacto, exacto. Y sí, Entonces, en ¿no? ese sentido, pues vamos a empezar no tan técnicamente, pero sí a diferenciar algo que pues forma parte de nuestras vidas y de nuestro día a día. Si nos referimos, por ejemplo, a los temas naturales, que pues seguramente, como mencioné, a los agapes podría ser de mucha utilidad o los contratos de parcería, ¿no? ¿Qué tanto podemos encontrar por ahí que está legislado, ¿no? En Sí, cuanto a ese ingreso. fíjate que es bien interesante, ¿no? Vamos a, por ejemplo, para citar un ejemplo muy concreto y que sea entendible, en esos contratos de parcería, tú eres dueño de una parcela y la otorgas bajo el contrato de parcería a a un agricultor, que sería tu contraparte en el contrato. Y ese agricultor, pues siembra en esa parcela, crecen árboles, esos árboles te van a dar algún fruto, alguna semilla, no lo sé. Ujú. Eh, y es ese es un fruto industrial. ¿Por qué? Ok. Porque intervino la mano del hombre, del agricultor para sembrarlo. Podría ser un fruto natural si de manera espontánea, que alguien accidentalmente aventó una semilla por ahí y el árbol crece, pero bueno, sería el mismo supuesto con una condición distinta, ¿no? Pero vamos a enfocarnos al contrato de parcería. Termina el contrato de parcería, lo hicieron por X años, los árboles siguen produciendo. Esos árboles que se adicionaron a esa parcela representan un incremento patrimonial para el dueño de la parcela. Y Mm, entonces, esa diferencia, digamos, entre el valor que tenía la parcela previo al momento en que concluye el contrato representa un ingreso acumulable, ¿no? claro, Eh, claro. Entonces, pues viene a ser una cuestión bien interesante, ¿no? Digo, son muchos los detalles, pero en términos generales vamos a hablar solamente de esos efectos, ¿no? Eso sería en el tema del sector primario, podría darse con los animales también, en la parcería eh, de ganado, ¿no? Porque tiene las dos vertientes, parcería agrícola y parcería de ganado. Y ahí cómo sería el de ganado, no me imagino. Imagínate las crías de los animales, ¿no? Si van y nacen en mi terreno, los Pues más animales bien ahí de... está en relación a quién es el padre o la madre Ah, ok, ok, de la cría, ¿no? ok, Entonces, ahí sí, dice, los frutos le pertenecen a la madre de, de la ok. cría, y entonces al dueño de esa cría le pertenecerá, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante. Esos son frutos, digamos, también reconocidos como, como industriales en el Código Civil, El de los animales, el el de los nacimiento. animales. Ujú. Pero si no tuvo que ver ahí la mano del Ah, hombre, pues entonces se convierten, no pueden ser un tema, yo considero que solamente son industriales ahí por virtud del contrato, ¿no? Digo, porque si algún animal accidentalmente entra a tu terreno y la cría el animal está cargado y por ahí surge, nacen accidentalmente, pues no se da esta situación de los fíjate, frutos. fíjate, pensando, ¿no? Porque a veces uno anda conociendo también cuestiones agrícolas, pero específicamente en el tema ganadero, yo entiendo que hay sitios en donde se guarda el ganado, se le alimenta y es como una guardería de ganado. Y de pronto, este ganado, pues como acabas de mencionar, va cargado y nace en la guardería, pero como os lo señalaste, el producto es propiedad de la madre, ¿no? Sí, así es. Entonces, ahí definitivamente, aunque haya nacido en la guardería del ganado, ¿no? En el corral donde se alimenta, tiene que reclamar la propiedad el propietario de la hembra, Así es. ¿no? Y no precisamente porque ahí se alimenta o acuda a diario a que se guarde ahí el animal, deba ser del propietario de ese predio, ¿no? Sí, es correcto. Sí, Ah, así es. que, mira, o sea, son cosas que te digo, suceden a diario y que Ujú. finalmente
no las sabemos, no las conocemos, y que esta figura, pues yo creo que ciertamente un notario público, un fedatario público, por tener naturaleza civil en primera instancia, pues la debe manejar perfectamente bien, me supongo. Sí, son contratos muy utilizados en el ámbito del sector primario, ¿no? Y sobre todo, pues en el tema de los famosos agaspes, ¿no? Hay quien les dice agapes, yo digo los agaspes, pero bueno, Sí, cualquiera sí, que sí, sí, sea sí, la claro. nomenclatura que utilicemos, los identificamos. Claro, pero fíjate, qué interesante es aún, y esto es para nuestro público, para que no sienta que estamos hablando nada más de agapes o agaspes, etcétera, también aplica para los temas de arrendamiento, para los temas de comodato, cosa que es nuestro día a día para muchas personas y hay un régimen de arrendamiento y hay situaciones de comodato que hoy debemos observar también muy puntualmente al margen del 5A de la razón de negocios y bueno, yo creo que es también algo muy controvertido, ¿no? Fíjate que, si me lo permites, voy a tratar de ejemplificar con un caso bien común, aunque quizás nadie le reconoce el efecto fiscal que exige la ley, pero es bien común. A ver, platícame porque a mí se me ocurrió otro y no me lo vayas a ganar porque tal vez hasta se convierte en jurídico y penal en el No, no, sentido no, bueno, de la entonces relación. mejor comienza tú Sí. y ya y No, vamos, no, no, tú platícame, te digo, está muy mira, bueno el el, tema. el Platícame. ejemplo es bien común y esto surge por las inquietudes que de repente nos manifiestan quienes nos consultan, ¿no? Oye, me casé enamorado. ¿Qué crees que construí en la casa de mis suegros? Uh, Y después, pues el amor se acabó. ¿Qué hago? ¿Y cuáles son los efectos? En realidad, los suegros, mis suegros son los que el valor que incrementó por esa adición que yo hice al inmueble, la construcción, pues incrementa el valor del inmueble. Al margen de que tenga alguna acción legal para tratar de recuperar su inversión, vamos a enfocarnos en el tema del incremento patrimonial. ujú, ujú, El incremento patrimonial, así como está previsto en la ley del impuesto de la renta, son otros ingresos. ok, Entonces tendrías tú que declarar el incremento del valor patrimonial que tuvo ese inmueble, el diferencial previo a la construcción o a la adición, comparándolo con una vez que termina, digamos, el régimen matrimonial, o no necesariamente que termine, porque desde que el momento en que se le adiciona el valor, hay un incremento patrimonial. ¿No? Ese sería un ejemplo así muy, si quieres, muy burdo, muy común, pero ese pero incremento bien sería para los suegros, ¿no? para los Propietarios. suegros o como Claro, dueños del terreno. claro, No, eso en el ámbito, digamos, común, no en el ámbito de los negocios. Pero si claro. lo trasladamos a ese ámbito, las operaciones son más comunes de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, este es un caso en donde sin haber un contrato de por medio, hay un incremento en un inmueble. Pero tú hablabas de las figuras de comodato, de arrendamiento y de usufructo, ¿no? Y creo que esto sí, en el ámbito de los negocios, pues desde luego también tiene sus repercusiones en cuanto al alcance de la figura de la accesión. Sí, 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 este ejemplo yo creo que es muy cotidiano, ¿no? Que llegas a vivir a la casa de los suegros, construyes y pues no sabe, ahora sí que uno no sabe ni para quién trabaja, ¿no? Pero también se da que rentas y en esa casa que rentas o departamento haces acondicionamientos y mejoras. Cambias el piso, en lugar de tenerlo de cemento, vamos a poner mosaico o azulejo o madera, ¿no? Y esto queda a favor del inmueble e incrementa su valor, Sí, ¿no? Y es un arrendamiento, y ya no es sí, la familia, ¿no? Entonces, también esto podría ser otro ejemplo. sí, claro. De Muy hecho, es bien bien, común. Y vamos a ponerle matices, ¿no? Vamos a suponer que en esto que tú planteas, el arrendador es una persona física correcto. y en tanto que el arrendatario es una persona moral, para ir contrastando los efectos que tiene el contrato y la adición a través de la accesión. En ese Muy bien, caso, como lo planteas, al término del contrato, establece la ley del impuesto a la renta que entonces el propietario o el arrendador tendrá que acumular los ingresos que obtenga
en virtud justamente de ese incremento del valor que se le adiciona al inmueble. En contraparte, la persona moral tendrá la posibilidad de deducir como activo el saldo pendiente de deducir actualizado, ¿no? Que tenga, recordemos que la deducción es con base en los porcentajes máximos que prevé la ley del impuesto de la renta, ¿no? Y que Wow, por y eso no cierto, dice ningún contrato de arrendamiento no lo de dice los ningún que contrato. conozco. ¿Eh? Entonces, hay una práctica muy común, sobre todo en algunas inmobiliarias, ¿no? Decir, oye, a la conclusión del contrato, me entregas el inmueble en las mismas condiciones que yo te lo estoy entregando. Es decir, si tú le adicionas algo, le construiste algún local, una oficina, pues la demueles y me entregas el puro terreno. ¿Por qué? Para evitar ese tema de los ingresos por accesión. Wow, ¿cómo hay omisiones en los contratos? Porque Claro, pudiendo existir esa primera instancia que mencionabas, las dos partes se benefician, ¿no? Una por la depreciación o amortización y la otra por la acumulación, pero exacto, aumenta el valor del inmueble y no exacto. solamente para temas inmobiliarios, sino para catastral, temas También. valor, temas de avalúo, sino catastral, ¿no? Y ahora Tal que vez, hablas, perdón, y ahora que mencionas el tema del avalúo, justamente esa es la base para determinar el incremento patrimonial. Me dice, me dice la ley del impuesto de la renta que en el caso de las personas morales, cuando se concluye el contrato, se rescinda, pues estas personas tendrán que acumular con base en el valor de avalúo, el valor que arroje el avalúo que se practique, evidentemente claro, por una persona autorizada por el SAT. claro, claro. Pues esa es la diferencia, cosa que no existe de manera tan puntual en el caso de las personas físicas, ¿no? Fíjate que se me ocurre ahora rapidísimo y porque el tiempo se agota, pero si yo fuera propietario de un inmueble, un terreno, en donde no hay nada, llega una tienda de estas, De que ya conveniencia. sabes, Sí, ¿no? Que venden de todo. sí, Y ellos se instalan, construyen, ponen aire acondicionado, ponen paredes, ponen todo, ¿no? Ya sabes, puertas, electricidad, todo y no se menciona más que el tiempo, pero yo me voy a quedar con esa construcción al final del tiempo, salvo que se mencione en el contrato y yo indique que se debe entregar en el estado en el que se recibió. Sería claro. para mí un daño, pero también un beneficio por muchos temas de plusvalía que le pudiera dar al inmueble, de valor agregado, porque pues ya sabes que una tienda de estas en un lugar en donde carecen de ciertos servicios, pues viene a incrementar la plusvalía en la zona. Y luego todo aquello que agregas al inmueble en cuanto a construcción, el valor mismo. O sea, estos son negocios verdaderamente increíbles, ¿no? Sí, es correcto. Y mira, pues por cuestiones de tiempo ya no hablamos. Es totalmente correcto, pero hay algunas otras figuras, ¿no? Ahí nos enfocamos al tema del arrendamiento, pero ¿qué pasa en el usufructo? Que podría tener un doble No, efecto. platícanos y vamos En a... el caso imagínate en el caso del usufructo, en donde tú, Sergio, le otorgas a quien tú quieras, a tu hermano, un inmueble en usufructo, y por disposición del Código Civil, todos los frutos le corresponden al usufructuario. Tú conservas la propiedad, pero el uso y el goce, es decir, los frutos, le corresponden a tu hermano. Ok, Y entonces imagínate que él otorga en arrendamiento el inmueble que tú le otorgaste a su vez en usufructo a tu hermano, y él en primera instancia, por disposición del Código Civil, le corresponde ese incremento patrimonial que tiene sobre su derecho de usufructo. Ahora, ¿qué claro. pasa cuando concluye el contrato entre tú, Sergio, y tu hermano? Tendrías que acumular porque vas a recibir un inmueble con un mayor valor al momento en que tú otorgaste el usufructo, ¿no? Entonces, es un tema, una figura muy interesante que amerita un análisis mucho más detallado, con mucho más tiempo y para hablar de los efectos, ¿no? Recordemos que también una de las últimas reformas que se da es presentar un aviso cuando ya los activos dejen de ser útiles, ¿no? Claro, Y es una forma también de cruzar este tipo de operaciones. Oye, yo ya abandoné el local y te informo que para mí esa inversión que tengo que amortizar a 20 años, deducir conforme a las reglas de la ley del impuesto sobre la renta, pues nada más lo deduje durante 2 años, el saldo pendiente me lo llevo ya como gasto y entonces así va la autoridad a tener elementos para cruzar
el incremento patrimonial que tiene el arrendador o el usufructuario, o bien el comodante. Claro. No, oye, pues muy interesante. Y yo creo que te voy a proponer llevar a cabo un curso o algo en lo que pueda nuestro público interesarse por estos temas, porque la realidad es que, como mencioné, es nuestro día a día, lo desconocemos y muchas veces lo omitimos, la mayoría. Y bien vale la pena una capacitación y tener un conocimiento más amplio de este tema. Así que igual vamos a platicar y vamos a dar seguramente a conocer algún tipo de curso, plática, en donde nuestro público se pueda involucrar más y tener más tiempo nosotros para tratar este tema tan interesante. Así que yo le invito a nuestro público que continúe con nosotros porque seguramente en programas subsecuentes les tendremos esta buena noticia para conocer más respecto a este tema. Así que, bueno, Roberto, el tiempo desafortunadamente, sabes, se nos ha agotado. Y queda la invitación abierta para que desde luego en programas subsecuentes también nos visites y sigamos tratando temas tan interesantes como el de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.